Hola, soy Dismoria. Las historias que te contaré no son para los débiles. ¿Estás listo? La iglesia de mi pueblo. El pequeño pueblo de Potosí, en el estado de Mérida, Venezuela, parecía detenido en el tiempo. Sus calles de tierra, las casas de tejas envejecidas y las montañas que rodeaban el lugar creaban una atmósfera que respiraba calma y tradición. La iglesia del pueblo, un edificio de piedra gris y arquitectura colonial, se alzaba con su campanario sobre la plaza central. Cada domingo, los fieles acudían a ella, y los domingos en Potosí siempre eran días tranquilos, en los que el bullicio del pueblo se centraba en la misa, la única actividad de la semana que reunía a todos. Pero para Elisa, la iglesia ya no representaba el lugar de fe que había sido para ella en su niñez. Habían pasado los años, y con ellos llegaron las distancias. Después de mudarse a Caracas para estudiar, Elisa apenas volvía al pueblo. Sin embargo, en esta ocasión había decidido regresar para pasar las fiestas con su familia. Pero algo, desde su llegada, parecía diferente. El día que llegó, su madre, Carmen, la esperaba en casa con una sonrisa cálida, aunque algo tensa. No le comentó nada directamente, pero Elisa notó su nerviosismo. Esa noche, después de una cena sencilla, su madre la miró fijamente antes de hablar. Elisa, hay algo en la iglesia, algo que no sé si debería decirte. No es nada de qué preocuparse, pero desde hace algunas semanas siento que no es lo mismo. Elisa se quedó en silencio buscando alguna respuesta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con la iglesia? Su madre suspiró, bajando la mirada. Es difícil de explicar. No sé si crees en esas cosas, pero he sentido una presencia extraña allí. Las luces, el aire, todo parece estar diferente. Elisa frunció el ceño. La iglesia había sido un lugar de consuelo para todos en Potosí, un símbolo de comunidad y fe. No podía imaginar que algo tan simple y tradicional pudiera esconder algo oscuro. Sin embargo, decidió no hacerle más preguntas a su madre. Pensó que quizás todo era producto de la soledad de los últimos tiempos en el pueblo. Al día siguiente, Elisa caminó por las tranquilas calles de Potosí. El sol caía con fuerza sobre la plaza, y las montañas que rodeaban el pueblo se veían majestuosas y serenas. Al llegar a la iglesia, la sintió aún más imponente que antes. Había algo extraño en el aire, como si el viento no quisiera soplar cerca de ella, como si todo lo que la rodeaba intentara mantenerse distante de la estructura. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, pero no había nadie en la entrada, ni el sacerdote ni los feligreses habituales. Con un nudo en el estómago, Elisa decidió entrar. Al cruzar el umbral, un aire frío la envolvió, y la sensación de vacío la invadió. La iglesia estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa. Las bancas de madera, las mismas de toda la vida, se alineaban como siempre, pero la luz que se filtraba a través de los vitrales no era la misma de antes. Las sombras que proyectaban sobre el suelo parecían más alargadas, más profundas. Elisa caminó hacia el altar. Allí, frente a la gran cruz de madera, algo la hizo detenerse. A su lado, cerca de las columnas, vio una figura. Al principio pensó que se trataba de alguien que estaba rezando, pero cuando miró más de cerca, vio que la figura estaba inmóvil, casi petrificada. Era un hombre, con una capa negra, con la capucha puesta, de tal forma que no podía ver su rostro. Elisa se acercó lentamente, pero en el mismo momento en que su pie tocó el suelo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Elisa dio un salto en su pecho. Respiró hondo, tratando de calmarse. Debe ser mi mente jugando trucos, pensó, pero algo en su interior le decía que no era así. Decidió salir, pero al acercarse a la puerta, un sonido la detuvo. Un susurro, casi inaudible, provenía de la sacristía. Elisa, empujada por una curiosidad que no pudo controlar, caminó hacia la puerta cerrada. La madera crujió cuando la tocó,
y al abrirla, una sombra alargada salió rápidamente hacia ella. Elisa, temblando, retrocedió, pero algo la atrajo, algo la empujaba a entrar. Dentro, la oscuridad era más profunda de lo que había imaginado. La sacristía estaba vacía, excepto por un objeto en el centro de la habitación, una mesa de madera vieja, cubierta con un manto rojo deshilachado. Encima, había una caja pequeña, decorada con símbolos extraños que Elisa no reconoció. Con manos temblorosas, se acercó a ella, y cuando la tocó, la caja se abrió con un crujido ensordecedor. Dentro, en lugar de lo que esperaría alguien encontrar en una caja sagrada, había una figura de madera oscura, una especie de ídolo grotesco que representaba una criatura mitad humana, mitad bestia, con los ojos vacíos. Elisa, horrorizada, no pudo evitar dar un paso atrás. El aire se volvió aún más pesado y las sombras de la habitación parecían cobrar vida. El sonido de respiraciones profundas y arrastradas se hacía cada vez más intenso, como si alguien estuviera detrás de ella. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando, en la esquina más alejada, apareció una figura encapuchada, similar a la que había visto antes en la nave central. ¿Qué has venido a buscar, Elisa?, preguntó la voz, grave, distorsionada, como si no proviniera de un ser humano. Elisa, paralizada, intentó retroceder, pero la puerta de la sacristía se cerró de golpe, y una fuerza invisible la arrastró hacia el altar. Las paredes de la iglesia comenzaron a temblar, y las luces de los vitrales brillaban de una forma antinatural, proyectando sombras deformadas por todo el lugar. «Nos perteneces, Elisa», susurró la figura. «Este lugar, este pueblo, todo lo que ves aquí es nuestro. Nadie se va». La figura levantó una mano hacia ella, y antes de que pudiera hacer algo, el aire se oscureció completamente, como si la luz de la iglesia fuera absorbida por una oscuridad impenetrable. Elisa luchó por respirar, y en un último esfuerzo, logró empujar la puerta de la iglesia. El aire exterior la golpeó con fuerza, como si hubiera estado atrapada en un sueño oscuro durante horas. Cuando miró atrás, la iglesia parecía más sombría que nunca, sus torres negras y su campanario silente. Esa noche, Elisa dejó Potosí sin decirle adiós a nadie. No volvió a la iglesia ni a su pueblo. Nadie creyó su historia, nadie entendió lo que había experimentado. Sin embargo, Elisa sabía que en algún lugar, en lo profundo de la iglesia de su pueblo, algo aún la estaba esperando. Algo que había sido despertado y que ya no dejaría en paz a los que se atrevieran a acercarse. Y en la iglesia, esa extraña figura de madera permanecía quieta, en espera, observando, hasta que alguien más cruzara el umbral y cayera en su trampa. La carretera. Era una cálida tarde de verano en la región de Cundinamarca, Colombia. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Andrés y su esposa Mariana, quienes habían planeado un viaje a través de la vasta y agreste zona rural del centro de Colombia, se encontraban en una de esas carreteras secundarias que serpentean por la región. Decidieron escapar del estrés de la ciudad, buscando relajarse y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. La carretera que tomaron era estrecha, de asfalto desgastado, bordeada por imponentes árboles de eucalipto y campos de caña de azúcar que parecían perderse en la distancia. Habían dejado atrás los últimos rastros de civilización, y con cada kilómetro que avanzaban, la sensación de aislamiento se hacía más palpable. Mariana, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, observaba el paisaje, mientras Andrés se concentraba en la conducción. «Es increíble cómo se siente todo tan diferente aquí», comentó Mariana, rompiendo el silencio. «Es como si el tiempo se detuviera». Andrés asintió mientras manejaba. Lo que buscábamos, ¿no? La paz. Sin embargo, algo extraño flotaba en el aire. Un leve hormigueo en la piel, una sensación que no sabían cómo identificar. El sonido del motor de su coche era el único ruido que rompía el tranquilo paisaje. Pero de pronto, algo cambió. Un ruido extraño, como un susurro o el crujir de ramas rotas.
les llegó desde el borde del camino, seguido de un grito lejano. Mariana se estremeció. ¿Lo escuchaste?, preguntó, mirando a su esposo, quien había fruncido el ceño. No lo escuché. ¿Qué era?, respondió Andrés, sin poder ocultar una pequeña sensación de inquietud que comenzó a aflorar en su pecho. Como un grito, o algo así. Andrés redujo la velocidad, buscando con la mirada entre los árboles a ambos lados de la carretera. Nada. La oscuridad comenzaba a caer rápidamente, y aunque las luces del coche iluminaban el camino, no lograban penetrar demasiado lejos en la espesura del bosque. Probablemente haya sido un animal. Aquí todo suena raro, dijo Andrés, tratando de calmar a Mariana, aunque él mismo no se sentía tan seguro. Las historias sobre esas regiones solían hablar de apariciones extrañas y leyendas sobre espíritus que rondaban las rutas más solitarias, pero él no quería darle vueltas al tema. No quería asustar a Mariana. Poco después, una niebla ligera comenzó a formarse, cubriendo la carretera en una capa espesa. La visibilidad se redujo considerablemente, y Mariana no pudo evitar sentirse incómoda. «Andrés, ¿por qué está tan raro el aire?» Andrés apretó los dientes, acelerando un poco. «No lo sé, pero ya falta poco para llegar. Solo tenemos que aguantar». Pero la niebla no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. El coche avanzaba lentamente. La atmósfera se volvía cada vez más densa, y la sensación de estar siendo observados crecía con cada minuto que pasaba. El radio comenzó a hacer ruidos extraños, estática que cortaba las canciones, hasta que finalmente se apagó por completo. En ese momento, una figura apareció en el borde de la carretera. Andrés frenó de golpe, y el coche se deslizó unos metros más antes de detenerse por completo. Mariana casi gritó, pero lo contuvo al ver la figura que se acercaba hacia ellos. Era una mujer. De pie junto a la carretera, con una apariencia desaliñada, vestía una falda larga y una blusa desgastada. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre su rostro, y sus ojos estaban ocultos en las sombras de la brisa fría que soplaba con fuerza. La mujer no se movía, solo los observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. «¿Quién es ella?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. Su mano instintivamente buscó la de su esposo. «No lo sé, pero no me gusta», respondió Andrés, su voz más grave, ahora claramente alarmado. Miró alrededor, buscando algún indicio de que pudiera tratarse de alguien que necesitara ayuda, pero no había casas a la vista. «Vamos, no perdamos más tiempo». Mariana miró a la mujer una última vez, pero algo en sus ojos la inquietaba profundamente. Parecían vacíos. Era como si no estuviera allí del todo. De repente, el coche rugió y el motor se apagó. Ambos se quedaron en silencio, mirando el tablero. Andrés intentó encenderlo nuevamente, pero no funcionó. «¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca?». Mariana miró a su esposo, quien estaba visiblemente nervioso. De pronto, la figura de la mujer empezó a caminar lentamente hacia el coche, con una agilidad inhumana. Sus pasos eran casi inaudibles, pero se acercaba sin prisa. La niebla se espesó aún más, y la presión en el aire se hizo insoportable. Mariana cerró los ojos por un segundo, intentando calmarse, pero cuando los abrió, la mujer ya estaba frente a su ventana, mirando hacia adentro con los ojos vacíos. Su rostro estaba tan cerca que casi podía ver la podredumbre en su piel, como si estuviera descomponiéndose. «¡Andrés! ¡Arranca el coche!», gritó Mariana con lágrimas en los ojos, su voz llena de pánico. Andrés giró la llave nuevamente con desesperación. El coche no respondía. La mujer se inclinó hacia la ventana y una voz susurrante, como un eco lejano, salió de su boca. «¿Qué buscan aquí?». Mariana no pudo responder. El miedo la paralizó. En ese instante, el coche arrancó y Andrés aceleró a fondo. La carretera parecía alargarse, como si el camino nunca terminara. Miraron atrás, pero no había rastro de la mujer, ni de la niebla.
La carretera estaba despejada como si nunca hubiera ocurrido nada extraño. La tensión seguía en el aire, y los dos se miraron en silencio, tratando de procesar lo sucedido. Mariana abrazó a Andrés, pero las palabras no salían. Ninguno quería hablar de lo que habían vivido. Horas más tarde, cuando llegaron a su destino, la niebla y la mujer parecían ya olvidadas, pero la sensación de terror persistía en el fondo de sus mentes. Nadie les creyó cuando contaron lo sucedido. No había huellas, no había evidencia de nada, solo el miedo que los acompañó durante el resto de su viaje. En la carretera, aquel ser seguía esperando, observando a aquellos que se atrevían a atravesar su territorio, y quizás algún día alguien más lo encontraría. Parálisis. La ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, es un lugar conocido por su belleza montañosa y su clima fresco, un refugio tranquilo que atrae tanto a turistas como a los habitantes locales. Paula, una joven que había decidido mudarse allí para estudiar, se había acostumbrado al ajetreo tranquilo de la ciudad. Sus días transcurrían entre las aulas de la universidad y las caminatas por las estrechas calles del centro, rodeada de montañas que siempre parecían abrazar a la ciudad. Sin embargo, el ambiente tranquilo de Mérida comenzó a transformarse en algo inquietante cuando Paula se mudó a una antigua casa en el barrio La Candelaria, una de las zonas más antiguas de la ciudad. La casa era hermosa, pero algo envejecida, con una fachada de ladrillo rojo y ventanas grandes que daban a la calle principal. Había sido de una familia adinerada de la ciudad, pero al estar en una ubicación un tanto remota, la casa había quedado vacía por muchos años antes de ser alquilada. La primera noche que Paula pasó en la casa, algo extraño ocurrió. Se despertó en medio de la noche, con el corazón acelerado. Al principio pensó que había sido un sueño, pero luego se dio cuenta de que algo no estaba bien. Estaba paralizada, no podía mover ni un solo músculo, no podía hablar, ni siquiera podía respirar con normalidad. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, y aunque sus ojos se movían con desesperación, no podía hacer nada más. El miedo se apoderó de ella, mientras sentía una presión en su pecho, como si algo invisible estuviera aplastándola. ¿Qué está pasando?, pensó aterrada. No puedo moverme. Durante lo que le parecieron horas, Paula luchó por liberarse, pero la parálisis no cedió. Solo podía oír el sonido de su respiración entrecortada y el latido de su corazón. De repente, algo extraño ocurrió. Desde la oscuridad de su habitación, escuchó unos pasos suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando cerca de su cama. En ese momento, el miedo se transformó en pánico. Algo o alguien estaba en la habitación con ella. La parálisis continuó, y no fue hasta el primer rayo de luz que empezó a disiparse. Con gran esfuerzo, Paula pudo mover un dedo, luego una mano, y finalmente todo su cuerpo. Cuando se levantó, la sensación de incomodidad permaneció, como si algo de la noche anterior la hubiera seguido. Decidió que había sido una pesadilla extraña, pero algo dentro de ella no podía olvidarlo. Durante los días siguientes, las noches se convirtieron en un desafío. Cada vez que cerraba los ojos, algo la acechaba. La parálisis regresaba, y con ella, los pasos invisibles que recorrían su habitación. Aquella presión en el pecho no la dejaba respirar, y siempre, al despertar, el mismo sentimiento de estar atrapada en su propio cuerpo la acosaba. Un día, Paula decidió investigar sobre la historia de la casa. Se acercó al archivo histórico de la ciudad, donde encontró algo que la dejó helada. La casa había sido propiedad de una familia adinerada que había desaparecido misteriosamente hacía más de 50 años. Se decía que los miembros de la familia habían sido víctimas de un extraño accidente, pero los detalles eran vagos y contradictorios. Sin embargo, el rumor persistía. La familia había practicado rituales extraños y estaba involucrada en cultos oscuros, algo que podría haber provocado el fin trágico de todos sus miembros.
Esa noche, cuando Paula regresó a casa, se sentó en su cama, pensando en todo lo que había descubierto. Decidió que debía enfrentarse a lo que fuera que la acosaba. Apagó las luces y mientras se acomodaba bajo las sábanas, intentó relajarse y dormir. Sin embargo, justo cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, escuchó los pasos nuevamente, esta vez más cercanos, más claros. El sonido de alguien caminando lentamente alrededor de su cama. El aire parecía volverse más pesado, y la presión en su pecho regresó. Paula intentó mover sus brazos, pero la parálisis volvió, igual que antes. Los pasos se acercaron más y más, hasta que un frío helado recorrió su espalda. Sintiéndose atrapada, Paula intentó gritar, pero su voz no salía. Los pasos ahora estaban justo al lado de su cama, y pudo sentir la presencia de algo, o alguien, a su lado. Algo invisible la estaba observando, y esa sensación de ser observada era aterradora. Cuando finalmente logró liberarse de la parálisis, la figura se desvaneció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Paula, temblando, se levantó de la cama y corrió al pasillo, buscando algo que la ayudara a entender lo que había vivido. A la mañana siguiente, Paula comenzó a investigar más a fondo, adentrándose en los archivos de la ciudad, consultando a antiguos habitantes del barrio La Candelaria. Fue entonces cuando una anciana le contó una historia que la dejó helada. La mujer, que había vivido toda su vida en el barrio, le explicó que la familia que había residido en la casa no solo practicaba rituales oscuros, sino que también había invocado un ser oscuro en la última noche de su vida. Algo que nunca pudo ser sellado. Algo que continuaba acechando la casa. «Lo que tuviste, muchacha», dijo la anciana mirando fijamente a Paula. «Fue solo el comienzo. Esa presencia no te dejará en paz. No se va a ir». Paula, aterrada, le preguntó qué debía hacer para detenerlo, pero la mujer solo suspiró y le dijo: «La parálisis es la señal. Es lo que ocurre cuando el ser comienza a reclamar su parte. Si no haces lo que debes, te quedará atrapada, como los demás». En ese momento, Paula comprendió que lo que estaba enfrentando no era solo un sueño o una mala racha. Lo que vivía era mucho más oscuro, mucho más real de lo que había imaginado. La presencia que la acosaba no era algo que simplemente desapareciera. Ella debía hacer frente a lo que había quedado atrás en esa casa, antes de que fuera demasiado tarde. Las noches se volvieron más largas y oscuras, y la parálisis regresaba una y otra vez. Pero Paula sabía que no podía rendirse. Solo cuando enfrentara lo que acechaba en la casa, podría liberarse de su agarre. Lo que no sabía era si lograría escapar o si terminaría siendo otra víctima más, atrapada en el olvido eterno de la oscuridad que había invadido la casa de la Candelaria. En mi cuarto. La ciudad de Trujillo, en el occidente de Perú, es conocida por su historia colonial, sus calles empedradas y el río Moche, que serpentea a través del paisaje árido de la costa norte. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan, pero también esconde secretos en sus rincones más oscuros. Cuando Carlos, un joven estudiante que se mudó de Lima a Trujillo para asistir a la universidad, encontró un apartamento antiguo y a un buen precio, no dudó ni un segundo en mudarse. La vivienda, una construcción de 2 plantas ubicada en un barrio tranquilo cerca del centro histórico, parecía la opción perfecta. El primer día que llegó, se sintió emocionado. La ciudad tenía un aire fresco, a pesar de su clima cálido, y la ubicación del apartamento le permitía tener acceso fácil a la universidad y al casco antiguo. El edificio, aunque algo viejo, tenía un encanto particular. Paredes de adobe, suelos de madera y ventanales grandes que permitían que la luz del sol se filtrara durante todo el día. A simple vista parecía el hogar ideal para alguien que recién comenzaba su vida en la ciudad. Sin embargo, desde la primera noche, algo extraño comenzó a suceder. Carlos se instaló en el cuarto que daba hacia la calle, un lugar grande y con una ventana que le ofrecía una vista parcial del parque principal. Esa noche, después de una larga jornada de estudio, se acomodó en su cama, apagó la luz y cerró los ojos.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que un sonido lo despertara. Un leve crujir, seguido de unos pasos arrastrados, como si alguien caminara lentamente sobre el piso de madera. Carlos abrió los ojos y al principio pensó que era su imaginación. El sonido era suave y distante, pero claramente se oía. Probablemente son los vecinos, pensó, mirando al techo y volviendo a acomodarse para intentar dormir nuevamente. Pero el sonido volvió, esta vez más cercano. Pasos lentos, como si alguien estuviera caminando alrededor de su habitación, arrastrando los pies, casi como si estuviera intentando no ser escuchado. Carlos se incorporó en la cama, mirando al alrededor, buscando alguna explicación. No había nadie en el cuarto, solo él. Y el sonido provenía del lado opuesto a la puerta, cerca de la ventana. Intentó calmarse. Es solo el edificio viejo, se dijo, pero la sensación de incomodidad persistió. No pudo volver a dormir esa noche, y la quietud de la habitación le hizo sentir como si algo invisible lo estuviera observando. Finalmente, los ruidos cesaron, pero una sensación extraña, como si alguien estuviera a su lado, nunca lo abandonó. Las noches siguientes fueron aún peores. Cada vez que Carlos intentaba dormir, los mismos pasos arrastrados regresaban, esta vez más cercanos, casi como si la presencia se estuviera acercando a su cama. Ya no podía ignorarlo. La incomodidad de sentir que alguien más estaba en la habitación con él lo estaba afectando cada vez más. Pero lo peor de todo fue cuando una noche, después de haber encendido la lámpara para ver si podía ver algo, escuchó la voz, suave, casi un susurro. «Te estoy esperando, Carlos». El miedo invadió su cuerpo. No podía moverse. Los pasos se detuvieron al lado de su cama, y la voz, que parecía venir de alguna parte en la oscuridad, lo paralizó. El aire se volvió más denso, y la sensación de que alguien estaba observando su cada movimiento creció aún más. Su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Finalmente, logró levantarse, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Corrió hacia la puerta, pero justo cuando iba a abrirla, escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera dado un fuerte golpe en la pared junto a él. Se detuvo en seco, miró hacia atrás y vio una sombra que se deslizaba por la pared, desvaneciéndose hacia la esquina de la habitación. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de su cuarto sin mirar atrás y pasó el resto de la noche en el salón, completamente despierto. Al día siguiente, Carlos decidió investigar sobre la historia del apartamento. Preguntó a los vecinos, pero nadie parecía saber mucho. Sin embargo, una anciana que vivía en el edificio le contó algo que lo dejó helado. «Este edificio ha estado aquí desde hace muchos años», dijo la mujer con una voz temblorosa. «Hace tiempo vivía una familia aquí, pero uno de ellos desapareció misteriosamente, justo en ese cuarto. Nadie lo vio salir y no se encontró rastro alguno de él. Desde entonces, las cosas en esa habitación no han sido las mismas». Carlos, desconcertado, quiso saber más, pero la mujer no quiso hablar más al respecto. Esa misma noche, los ruidos regresaron. Esta vez, no eran solo pasos. La voz volvió, más clara y más fuerte. «Te estoy esperando, Carlos». Se quedó helado, sintiendo que su cuerpo se paralizaba. No sabía qué hacer. No podía escapar de lo que estaba sucediendo. Los pasos arrastrados comenzaron a rodearlo, acercándose a su cama. La habitación estaba fría, como si una corriente de aire congelado se hubiera apoderado del lugar. De repente, la figura apareció. Era una sombra oscura, indistinta, que flotaba sobre el suelo. Carlos intentó moverse, pero no podía. Estaba atrapado en su propia habitación, con la figura acercándose más y más a él. La presencia se movía lentamente, como si estuviera disfrutando de su miedo. La sombra habló de nuevo, esta vez más cerca de su oído. «¿Por qué no vienes? Estoy aquí. Solo tienes que quedarte». En ese momento, Carlos sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Finalmente, con todas sus fuerzas, gritó,
y al hacerlo, la figura desapareció de golpe, dejando la habitación en total silencio. Esa fue la última vez que Carlos pasó la noche en ese cuarto. A la mañana siguiente, recogió sus cosas y dejó el apartamento, decidido a no volver jamás. Nadie le creyó cuando contó lo sucedido, pero Carlos sabía lo que había experimentado. No era producto de su imaginación. El apartamento quedó vacío, y las noches en la vieja casa de Trujillo continuaron como siempre. Los pasos arrastrados seguían sonando en la oscuridad, y la voz aún susurraba, esperando a la siguiente persona que se atreviera a quedarse en el cuarto donde nadie podría descansar en paz. En la noche. En un pequeño pueblo de los Apalaches, en el estado de West Virginia, se encuentra el pueblo de Silver Creek. A pesar de ser un lugar apartado y rodeado por los densos bosques de la región, Silver Creek tenía una atmósfera acogedora. Las casas de madera y ladrillo, algunas envejecidas por el paso del tiempo, se alineaban a lo largo de calles tranquilas, casi siempre envueltas en la niebla que descendía por las montañas al caer la noche. Era un pueblo donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban abiertas y los secretos se guardaban entre sus habitantes. Pero, como todos los pueblos pequeños, Silver Creek también albergaba misterios, y uno de ellos era más oscuro que cualquier otro. Devin, un joven que había dejado su vida en la ciudad para mudarse a Silver Creek buscando tranquilidad, pronto comenzó a notar algo extraño. Había decidido mudarse para escapar del ajetreo y las presiones del trabajo en Nueva York, y con la recomendación de un amigo, alquiló una antigua casa de madera en las afueras del pueblo. La vivienda estaba rodeada por un espeso bosque de abetos y robles, algo que inicialmente le pareció encantador. Las primeras semanas fueron de pura calma. El canto de los pájaros durante el día, el crujir de las hojas bajo sus pies cuando caminaba por el bosque, y las tardes tranquilas que pasaba leyendo junto a la chimenea. Sin embargo, todo cambió una noche. Era una noche fría de otoño cuando comenzó a escuchar los pasos. Al principio pensó que eran simples ruidos del edificio, ya que la casa era vieja y el viento que soplaba por la noche podía causar ruidos extraños. Pero a medida que pasaron las noches, los pasos se hicieron más evidentes. Eran suaves, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior, justo sobre su habitación. Devin trató de ignorarlos, pero no pudo. Cada noche los pasos regresaban, siempre a la misma hora, como si alguien estuviera rondando en el techo. Una madrugada, después de haber oído los pasos una vez más, decidió que debía investigar. Armado con una linterna, subió al piso superior, donde el sonido parecía originarse. No había nada. Las habitaciones estaban vacías y el viento no parecía tener nada que ver con esos pasos. Lo peor vino cuando, al caminar hacia el final del pasillo, sintió que el aire se volvía más frío, como si la temperatura hubiera descendido de repente, un frío que no se explicaba. Decidió regresar a su habitación, pero justo cuando se giró para bajar las escaleras, la puerta del ático, que siempre había estado cerrada, se abrió lentamente con un crujido que resonó por toda la casa. Devin, temblando de miedo, se acercó. No podía explicarlo, pero algo en su interior lo impulsaba a ver qué había allí. Al abrir la puerta del ático, se encontró con un espacio oscuro y polvoriento. Lo único que había en el interior era una vieja silla mecedora, cubriéndose de telarañas, y una ventana que miraba hacia el espeso bosque. Fue entonces cuando en la oscuridad lo vio. La sombra de una figura delgada y alta, parada junto a la silla mecedora. La figura no se movía, pero Devin pudo sentir su presencia, algo antinatural en el aire. Devin retrocedió, pero en el momento en que intentó cerrar la puerta, una voz susurró, débil y apagada: «Te había estado esperando». El miedo lo paralizó. La voz era suave, pero tan clara como si alguien estuviera justo detrás de él. Pero cuando se dio vuelta, no había nada. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí.
Su corazón latió con fuerza y, al regresar rápidamente a su habitación, no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, Devin decidió preguntar a los habitantes del pueblo si conocían algo sobre esa casa. Fue entonces cuando habló con la señora Barlow, una anciana que vivía en el centro del pueblo y que, al igual que muchos de los demás, parecía conocer la historia de todos en Silver Creek. ¿Sabes algo de la casa donde vivo?, preguntó Devin, con la esperanza de obtener alguna pista. La señora Barlow lo miró con una sonrisa triste, pero no dijo nada por un momento. Finalmente, habló con voz baja. Esa casa tiene una historia. Muchos años atrás, un hombre llamado Thomas Daniels vivió allí. Era un hombre solitario, algo extraño, pero tranquilo. Nadie sabía mucho sobre él, solo que le gustaba caminar por la noche, por los bosques, y que nadie lo veía durante el día. Una noche, desapareció. Nadie supo qué ocurrió. Pero lo extraño es que, desde entonces, algunos dicen que sus pasos se escuchan por la casa, que su alma sigue caminando por las noches. Devin, atónito, la miró sin saber qué responder. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué camina por la casa? La señora Barlow hizo una pausa antes de hablar. La gente dice que nunca encontró paz, y algunos piensan que si alguien lo ve, nunca volverá a ser el mismo, como si se llevara algo oscuro. Esa noche, con el conocimiento de la historia en su mente, Devin se quedó nuevamente en su casa, pero esta vez armado con la firme intención de confrontar lo que sea que estuviera causando los ruidos. No iba a permitir que ese misterio lo asustara más. A medida que la noche caía, la quietud del pueblo se instaló nuevamente. Los pasos, como siempre, comenzaron a sonar a la misma hora. Lentos, arrastrados, acercándose a su puerta. Devin, con el corazón acelerado, se levantó de la cama y siguió el sonido hacia el pasillo. La linterna temblaba en su mano mientras avanzaba hacia el piso superior. El sonido llegó a su oído, más fuerte que nunca, y justo antes de abrir la puerta del ático, la misma voz susurró nuevamente, esta vez mucho más cerca. Te he estado esperando, Devin. Devin no pudo más. Abrió la puerta de golpe, iluminando el ático con su linterna, pero esta vez no había sombra, ni figura, ni voz. El aire estaba frío, denso, y algo se movió en la esquina de su visión. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo, y entonces, algo lo tocó. Un toque frío, helado, como si una mano invisible lo hubiera alcanzado. Devin sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera sujetando, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció. Despertó al día siguiente en su cama, empapado en sudor, con el corazón todavía acelerado. La casa parecía normal, pero la sensación de que algo seguía allí, en el aire, no lo dejaba tranquilo. Los pasos ya no se escuchaban, pero Devin sabía que no estaba solo. Y lo peor de todo era que, con cada día que pasaba, la presencia en su casa se volvía más cercana, más palpable, como si algo lo estuviera esperando para dar el siguiente paso. Esa misma tarde, Devin abandonó la casa. Nunca volvió a Silver Creek, y nadie más se atrevió a vivir en la vieja casa de los Daniels. Pero por las noches, si alguien se acercaba lo suficiente al bosque, aún se podían escuchar los pasos arrastrados. Nadie sabe si realmente era Thomas Daniels o si la casa de alguna manera había absorbido algo mucho más antiguo. Pero en Silver Creek, las leyendas nunca mueren, solo esperan. Y en la oscuridad, alguien sigue caminando de noche. La ventana. En un pueblo apartado de los bosques de Maine, conocido por su clima gélido y sus inviernos interminables, existía una vieja mansión de piedra que se alzaba en las colinas, lejos del centro del pueblo. Durante años, la casa había estado vacía, un recordatorio silencioso de tiempos pasados, y su arquitectura gótica hacía que pareciera una criatura que observaba desde las sombras.
Nadie se atrevía a acercarse demasiado, y muchos evitaban el sendero que conducía a la mansión, pues las historias contadas por los ancianos del pueblo nunca dejaban de aterrarlos. El invierno de 1983, Emily, una joven escritora que buscaba inspiración para su nueva novela, decidió mudarse a esa mansión. Había escuchado historias sobre el lugar, pero pensó que eran solo rumores, leyendas que el pueblo había creado con el tiempo. Necesitaba un lugar apartado donde pudiera escribir sin las distracciones de la ciudad, y la mansión, con su aire misterioso, parecía ser el lugar perfecto. El primer día, cuando llegó, todo parecía normal. La casa, aunque antigua y en su mayoría oscura, tenía una belleza peculiar. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, aunque sucias, permitían que la luz del sol entrara a raudales. Se sentó en la amplia sala de estar, rodeada de muebles envejecidos y tapices de colores oscuros, y comenzó a escribir. La soledad era lo que había buscado, y por un par de días, todo estaba en paz. Sin embargo, la paz no duró mucho. En la tercera noche, mientras estaba sentada en su escritorio escribiendo, Emily escuchó algo extraño. Un suave golpeteo, como si alguien estuviera tocando la ventana. Se levantó rápidamente. Su corazón comenzó a latir más rápido, y caminó hacia la ventana que daba al bosque. Miró hacia afuera, pero no había nadie. Solo la oscuridad del bosque y la nieve cayendo lentamente. Se rió para sí misma. «Debe ser el viento», pensó, volviendo a su escritorio. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal persistía. Algo que no podía identificar. Decidió seguir escribiendo para distraerse de la incomodidad. Esa misma noche, el golpeteo regresó, esta vez más fuerte, más insistente. Emily, incapaz de soportarlo más, se levantó y fue directamente hacia la ventana. Pero cuando miró hacia afuera, lo que vio la dejó helada. No era la nieve ni los árboles. En el reflejo de la ventana vio una figura. Era alta, delgada, vestida con ropas oscuras, y aunque su rostro estaba cubierto, podía ver sus ojos brillando en la oscuridad. La figura no estaba afuera, sino en el reflejo del cristal, como si alguien estuviera parado en su propia habitación, detrás de ella. Emily se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Atónita y con el corazón acelerado, caminó alrededor de la habitación, buscando cualquier signo de intrusión. Todo estaba en orden, excepto por el extraño reflejo en la ventana. Algo dentro de ella se revolvió, pero se obligó a calmarse. «Estoy cansada, necesito descansar», se dijo, y decidió dormir, pensando que la fatiga y la soledad estaban afectando su mente. A la mañana siguiente, Emily intentó seguir con su rutina diaria. Sin embargo, esa noche el fenómeno se repitió. Los golpeteos, los reflejos extraños en la ventana, la figura de ojos brillantes que no desaparecía. Comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la cordura. Los días pasaron y cada noche, la figura en la ventana se hacía más clara, más real. La sensación de que alguien la estaba observando desde el interior de la mansión se hizo insoportable. Decidió investigar la historia de la mansión en la pequeña biblioteca del pueblo. Allí, un anciano que solía ser el bibliotecario le contó una historia que la hizo estremecer. La mansión había sido originalmente propiedad de una familia llamada los Harris. Durante muchos años, vivieron allí felices, pero algo oscuro comenzó a suceder. La hija pequeña, Eleanor, desapareció una noche sin dejar rastro. Y su madre, obsesionada con la idea de que la niña seguía viva, comenzó a buscarla por toda la casa y los alrededores. Unos días después, la madre desapareció también, dejando solo al padre, que nunca habló sobre lo ocurrido. Se decía que la familia fue maldita, y que la desaparición de Eleanor había dejado un vacío en la casa, una presencia que nunca se fue. Esa noche, Emily decidió abandonar la mansión. Estaba aterrada, pero antes de hacerlo, quería asegurar que no había nada en la casa que pudiera estar provocando sus alucinaciones. Subió al piso superior, donde los pasillos estaban más oscuros y las puertas más deterioradas.
Al abrir una de las habitaciones, lo primero que notó fue un espejo antiguo, de marcos dorados y detalles finos, que parecía estar fuera de lugar en una casa tan deteriorada. Se acercó al espejo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. En el reflejo, vio lo que no esperaba ver: su propia figura, vestida con ropa diferente, con los ojos completamente vacíos y un rostro desencajado, mirando fijamente a la figura de la ventana detrás de ella. Pero cuando se dio vuelta, el espejo estaba vacío. No había nadie allí. Su respiración se aceleró, y la sensación de que algo la estaba mirando desde la oscuridad se hizo insoportable. Corrió de la habitación, pero cuando miró hacia el final del pasillo, vio a una figura, la misma de los reflejos, parada en la puerta, con el rostro cubierto por una sombra oscura. «¿Quién eres?», gritó Emily, pero la figura no respondió. Solo dio un paso hacia ella, y otro, y otro. Desesperada, Emily comenzó a retroceder, pero la figura la siguió, avanzando lentamente hacia ella. Sintió que la oscuridad la envolvía, que algo helado y vacío se apoderaba de su cuerpo. Finalmente, la figura la alcanzó, y en ese momento, Emily cayó al suelo, sintiendo la presencia del ser en su espalda, sus dedos fríos tocando su piel. Cuando despertó, estaba acostada en su cama, sudando y temblando. Todo había sido un sueño, pensó. Solo una pesadilla aterradora. Pero al levantarse vio algo que la heló hasta los huesos. En el reflejo del espejo, en la habitación donde había dormido, vio una figura. No estaba dormida, no estaba soñando. La figura, la misma de los reflejos, estaba de pie detrás de ella, observándola fijamente, como si nunca hubiera desaparecido. Y entonces, la voz, suave pero clara, susurró: «Te he estado esperando, Emily». Con un grito ahogado, Emily corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, la casa parecía estar en un completo silencio. No podía escapar. La figura no la dejaba ir. La mansión, como si hubiera cobrado vida, la había atrapado en su propio reflejo, condenándola a caminar por los pasillos con los ojos vacíos, en busca de una salida que nunca llegaría. Porque al final, el reflejo siempre la alcanzaba. Y ahora, todos los que lleguen a la mansión verán la figura de Emily en el espejo, esperando a que ellos sean los siguientes. Mi abuela. En un pequeño pueblo de México, rodeado de montañas y campos de maíz, se encontraba San Vicente, un lugar donde las tradiciones y leyendas se mezclaban con la vida diaria de los habitantes. La mayoría de las casas eran de adobe, con techos de palma y patios llenos de flores y plantas que sobrevivían a las duras sequías del desierto. En uno de los rincones del pueblo vivía Doña Esperanza, una mujer anciana que había criado a su hija y a sus nietos en una casa que, aunque sencilla, parecía estar llena de historia. Su casa, al final del pueblo, estaba rodeada de árboles de guanábana y ciruelos que hacían sombra durante las tardes calurosas. La nieta de Doña Esperanza, Mariana, había crecido en la Ciudad de México, pero debido a la muerte de su madre, decidió regresar a San Vicente para cuidar a su abuela, que había quedado sola. Al llegar, el ambiente del pueblo le resultó extraño, tan diferente a la bulliciosa vida citadina a la que estaba acostumbrada. Pero lo que más la desconcertó fue la casa de su abuela. Las paredes de adobe parecían estar más gastadas de lo que recordaba, y el aire tenía una pesada quietud que le producía incomodidad. Durante los primeros días, Mariana se dedicó a ayudar a su abuela con las tareas cotidianas. Doña Esperanza, aunque ya anciana, seguía siendo fuerte, pero su mirada había cambiado. Había algo en sus ojos que no era el mismo brillo de antes, una especie de vacío que hacía que Mariana se sintiera incómoda. Sin embargo, su abuela insistía en contarle historias sobre la familia, sobre las antiguas tradiciones de la región y sobre la conexión con los espíritus que, según ella, habitaban las tierras del pueblo. «Las mujeres de nuestra familia tienen un don, Mariana», le dijo una tarde, mientras tejía un sombrero de palma. «Pueden sentir la presencia de los espíritus, de aquellos que ya no están, pero que siguen aquí, esperando. He visto cosas que tú no podrías comprender».
Y esos espíritus no siempre son amables. Mariana se rió nerviosa, pensando que su abuela estaba exagerando debido a su edad. Abuela, esas son solo supersticiones. Aquí no hay fantasmas ni cosas raras. Solo es el aire de este pueblo tan tranquilo. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama de su abuela, Mariana escuchó un sonido extraño. Un crujido bajo, como si algo estuviera caminando en el pasillo, algo que no podía identificar. Pensó que era el viento o la casa asentándose, pero el sonido se hizo más claro. Pasos arrastrados, muy suaves pero inconfundibles. Mariana se levantó confundida y miró por la puerta entreabierta. No había nada, solo la oscuridad del pasillo. A pesar de no ver nada, una sensación extraña la invadió, como si estuviera siendo observada. Debe ser mi mente, pensó, volviendo a acostarse. Pero el sueño no llegaba. A la mañana siguiente, le preguntó a su abuela si había oído algo durante la noche. Doña Esperanza la miró fijamente, con sus ojos profundamente oscuros, y dijo: «El espíritu de tu madre viene por las noches. Yo lo siento, pero no puedo hacer nada. Ella está buscando algo. Está buscando a alguien». Mariana, asustada, no sabía qué responder. A lo largo de la semana, los extraños sucesos comenzaron a repetirse. Los pasos continuaban todas las noches, y a veces sentía que algo más estaba en la casa. No podía ver nada, pero a menudo encontraba cosas fuera de lugar. Una silla movida, un jarrón de flores caído sin explicación, o una ligera brisa fría que cruzaba las habitaciones cuando no había viento. Mariana no podía dejar de pensar en las palabras de su abuela, y su mente comenzaba a obsesionarse con la idea de que algo realmente extraño ocurría en esa casa. Una noche, mientras Mariana estaba en la cocina, oyó los pasos arrastrados nuevamente. Esta vez eran más cercanos, más intensos. Sin pensarlo, se dirigió hacia el pasillo oscuro y vio, frente a la puerta de la habitación de su abuela, una figura. No era completamente visible, pero parecía una sombra, como un cuerpo esquelético que se movía lentamente, con los pies arrastrándose por el suelo. Mariana intentó gritar, pero su garganta se cerró, y antes de que pudiera moverse, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mariana corrió hacia la habitación de su abuela, aterrada. Doña Esperanza, que estaba en su cama, la miró sin sorpresa. «Sabía que tarde o temprano te darías cuenta», dijo con voz suave, pero firme. «Es tu madre, Mariana. Su alma no descansa, y ahora te está buscando a ti». Mariana, temblando de miedo, se desplomó sobre la cama de su abuela. «No entiendo, abuela. ¿Por qué me busca? ¿Qué quiere de mí?» Doña Esperanza la miró con una tristeza infinita. «Tu madre hizo un pacto hace muchos años, cuando estaba viva. Ella tenía un don, pero lo usó para algo que no debía. Y ahora, el espíritu que la sigue quiere algo más, algo que solo tú puedes darle». La abuela suspiró profundamente. «Nuestro linaje tiene una conexión con los espíritus, pero esa conexión tiene un precio, Mariana, y tú lo pagarás si no haces lo que te pido». Esa noche, cuando la oscuridad del pueblo cubrió la casa de Doña Esperanza, los pasos arrastrados regresaron. Esta vez, Mariana no pudo ignorarlos. La figura apareció nuevamente, esta vez en el umbral de la puerta, su rostro inexpresivo y vacío, con los ojos oscuros fijos en ella. No podía moverse. Sentía que el aire se volvía espeso, como si el mismo ambiente la estuviera apresando. La figura comenzó a hablar, con una voz baja y susurrante. «Es hora, Mariana, ven. Debes venir conmigo». Mariana intentó resistirse, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir la figura. En un estado casi de trance, comenzó a caminar hacia la puerta, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. Cuando estuvo a punto de cruzar el umbral, sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró y vio a su abuela, con una expresión seria y llena de desesperación. «No vayas», dijo Doña Esperanza con lágrimas en los ojos. «No sigas esa sombra. La oscuridad que te llama no te llevará a tu madre.
te llevará a otro lugar, a otro mundo, un lugar del que no podrás regresar. Mariana se detuvo, y por un momento, todo pareció calmarse. La figura desapareció, y el aire pesado que la rodeaba se disipó. Pero la sensación de ser observada persistió, y esa noche, los pasos arrastrados nunca cesaron. El día siguiente, Mariana dejó el pueblo. Abandonó la casa de su abuela sin decir adiós, sin mirar atrás. No quería enfrentar más la verdad que había descubierto. Nadie volvió a ver a Doña Esperanza, y la casa se quedó vacía, con la sombra de su historia pesando sobre ella. Y aunque el pueblo de San Vicente olvidó con el tiempo las historias de los espíritus, aquellos que caminaban por las noches todavía escuchan los pasos arrastrados en la oscuridad. La figura sigue allí, esperando, buscando a alguien más, hasta que se cumpla lo que su alma no ha logrado, porque en las tierras de San Vicente las sombras no descansan. Una tarde calurosa de finales de verano, en las afueras de la pequeña localidad de San Martín, al norte de Colombia, un grupo de amigos se encontraba reunido alrededor de una mesa en una terraza. El aire estaba cargado de la humedad propia de la región, pero las risas y las voces animadas ahogaban el sonido del viento que se colaba por entre los árboles cercanos. Todos estaban felices, disfrutando de la compañía y del sol que se despedía tímidamente al poniente. Pero había algo en el aire, algo que ni siquiera ellos podían percibir de inmediato. Un pequeño grupo de turistas había llegado recientemente al pueblo y, como siempre ocurría, las historias extrañas sobre el bosque de los susurros empezaron a circular entre los locales. Nadie hablaba abiertamente de ese lugar, pero a veces, cuando la gente se reunía en silencio, un murmullo leve recorría las calles, dejando claro que nadie había olvidado lo que había ocurrido. El bosque se encontraba a unos 3 kilómetros del pueblo, y si bien sus senderos eran conocidos por algunos como lugar de caminatas y paseos, había quienes evitaban acercarse, temerosos de lo que podría acechar entre los árboles. «Deberíamos ir a caminar por el bosque mañana», dijo Andrés, con su habitual tono bromista, mientras tomaba un sorbo de cerveza. «¿El bosque de los susurros?», preguntó Ana, su amiga, algo sorprendida. «¿No sabes lo que se dice de ese lugar? Es mejor que lo dejemos para otro día». Andrés se rió, como si todo fuera una tontería. Era el tipo de persona que no creía en supersticiones ni en leyendas, aunque, cuando vio que algunos de sus amigos miraban hacia el suelo, cayó de golpe. «Vamos, ¿qué puede pasar? Solo es un bosque. No hay nada raro en él». Pero había algo en la actitud de los demás que hizo que Andrés comenzara a dudar. Tal vez no era tan buena idea, después de todo. Sin embargo, al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo y el calor parecía opacar el aire fresco, el grupo decidió que no había vuelta atrás. Se pusieron las mochilas, tomaron agua y comenzaron a caminar hacia el bosque, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. Al principio, el bosque se veía como cualquier otro. Los árboles altos y frondosos formaban una barrera natural contra el calor, dejando que la luz filtrada entre sus hojas caiga en manchas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Era un lugar tranquilo, casi mágico, pero a medida que avanzaban, algo empezaba a cambiar. Primero fue el silencio. El murmullo del viento dejó de escucharse. El crujir de las hojas bajo sus pies parecía demasiado fuerte, como si todo en el bosque estuviera esperando algo. No fue mucho después cuando Andrés notó que había algo más. Un sonido lejano, como un susurro. Comenzaba a filtrarse entre los árboles. Era difícil de identificar. A veces parecía como si alguien llamara su nombre, otras veces como si estuvieran murmullos de conversación. Sin embargo, no había nadie más a la vista. ¿Lo escuchan?, preguntó Andrés, frunciendo el ceño, mientras miraba alrededor. No escucho nada, respondió Mariana, quien caminaba a su lado, inquieta. El grupo se detuvo y escuchó. El aire era espeso, y por un momento todo pareció enmudecer. Pero no, allí estaba de nuevo. El susurro.
lejos, casi imperceptible pero aún claro. Y luego, el crujir de algo moviéndose entre los árboles. Tal vez deberíamos irnos, dijo Clara, la más sensata del grupo. No me gusta esto. Algo no está bien. Andrés intentó restarle importancia, pero a medida que se adentraban más en el bosque, el susurro se hacía más fuerte. Era como si el viento estuviera hablando, pero con voces que no lograban distinguirse completamente. No era un sonido natural. Entonces lo vieron. Unos pocos metros más adelante, entre los árboles, una sombra se movía de manera extraña. No era humana, ni animal. Era una forma indistinta, que parecía deslizarse por el suelo con una fluidez sobrenatural. No estaba claro si era una figura o solo un juego de sombras, pero en cuanto sus ojos la vieron, el terror se apoderó de ellos. ¿Qué es eso?, susurró Ana con la voz quebrada. La figura se desvaneció rápidamente entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Nadie se atrevió a moverse al principio. Un silencio pesado los envolvió. Pero el susurro seguía, más fuerte, más cercano, y ya no parecía provenir solo del viento. Parecía personal. Como si alguien o algo les hablara directamente en sus mentes. No deberíamos estar aquí, dijo Clara con voz temblorosa, y por fin comenzaron a dar marcha atrás. De repente, el sonido de un crujido cercano les hizo detenerse. Algo grande se movía entre los árboles. Algo que no podía ser un animal. Fue cuando el rostro de Andrés palideció. En medio de los árboles, frente a ellos, algo los observaba. Era una figura humana, pero su cuerpo parecía distorsionado, como si no perteneciera a ese lugar. Tenía la piel oscura, casi negra, y sus ojos reflejaban una luz extraña, como si estuvieran vacíos, sin pupilas. Y lo más aterrador, era su boca. No estaba completamente cerrada, y de ella salían susurros entrecortados, como si quisiera hablar, pero las palabras no podían salir de forma coherente. «¡Vámonos, rápido!», gritó Mariana tomando a Andrés del brazo. Corrieron sin mirar atrás, mientras el susurro se convertía en una risa baja, casi burlona, que les seguía en cada paso. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras se alargaran para atraparlos. Cada vez que miraban por encima de su hombro, la figura distorsionada estaba un poco más cerca. Finalmente, llegaron al borde del bosque, respirando con dificultad. El silencio que reinaba en el lugar era aún más perturbador. El susurro se había apagado de golpe, y no se escuchaba nada más que el sonido de su respiración agitada. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, aterrada, con los ojos fijos en el bosque. Nadie respondió. Todos miraban al frente, hacia el camino que los conducía de regreso al pueblo. Nadie se atrevió a volverse. Nadie mencionó el bosque de los susurros durante el resto de su estancia en San Martín. Pero cada vez que caminaban por el pueblo, notaban cómo las miradas de los ancianos parecían seguirlas, como si supieran lo que había sucedido. Y en su mente, siempre quedaba la misma pregunta. ¿Quién o qué se oculta en el bosque de los susurros? Nadie lo sabría. O tal vez, nadie debería saberlo. Si te gustaron las historias, suscríbete y dime, ¿de dónde nos miras?